¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Estamos aquí haciendo el segundo hashtag Hora Política del 2026, con otros invitados que tienen que ver fundamentalmente con la cuestión económica de un país que está pagando un alto costo porque el consumo está muy deteriorado, también por lo que pasa a nivel internacional con esta guerra en Medio Oriente donde está Estados Unidos e Israel, y también sin duda con esto que tiene que ver con una ley que está en tratamiento que plantea prohibir a los trapitos, una problemática que impacta de lleno en la ciudad de Rosario. Javier, buenas noches. Sergio, buenas noches. Así es, vamos a estar desandando estos temas en hashtag Hora Política. Primero con Ricardo Diab, quien es el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, también con Natalia Pettinari, periodista experta en política internacional, y con el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seizas, del oficialismo, quien precisamente promueve esta iniciativa que busca prohibir obviamente la actividad de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe. Muy bien, hecha la presentación de nuestros invitados, vamos al primer corte y después sí, vamos directamente con las entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. De relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada lo sorprendió. ¿Sabés cuál es la palabra más importante de medicamentos de venta libre? Medicamentos. No importa que sea libre, pueden ser peligrosos. Y quien te garantiza la dosis adecuada y su conservación es el farmacéutico. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Y continuamos en hashtag Hora Política. Recibimos ahora a Ricardo Diab, quien es el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Milei transita ya su tercer año de gobierno, pero está preocupando, ¿no?, el tema de la nueva aparición del consumo, la recuperación del consumo, el estado hoy por hoy de la economía general de la Argentina. Por lo menos lo que nosotros representamos, la pequeña, mediana y microempresa en general del país, fundamentalmente comercio, pequeñas unidades productivas, economías regionales, está muy preocupante. Los números que nosotros relevamos mensualmente así lo muestran, ¿no? La próxima semana seguramente estaremos con los números de marzo, que igual serán negativos, con lo cual tendremos ya 11 meses corridos negativos en cuanto al consumo, sin vislumbrar una posibilidad de reversión, porque no hay motivo que lo ameriten, ¿no? Ricardo, ¿hay una disociación entre lo que ven los funcionarios y lo que realmente se está viviendo? Porque uno lo escucha al ministro de Economía Caputo y dice, no, el consumo no se cayó. Lo escucha a Sturzenegger y dice, no hay fábricas que van cerrando, hay una reconversión. Digo, ¿hay una disociación muy importante en esto? Entiendo que sí, no entienden o no ven la verdadera realidad de la calle, lo que existe. O sea, las empresas no cierran en su gran mayoría
por especulación o por gusto. Si no, no tienen más alternativa. Creo que cuando hablan de que mejoró el consumo, puede ceñirse a 2 o 3 sectores que le está yendo medianamente bien por características propias, pero en línea general la economía, el consumo minorista en general, no hay forma de no demostrar que está caído. En este contexto, para la CAME, las pymes hoy son las principales perjudicadas. Por supuesto, nosotros lo sentimos, lo vemos, sentimos los reclamos, recorremos el país y vemos la problemática que tienen, más allá de que hay un alto porcentaje de pymes que la están pasando muy mal, pero sin embargo quieren tener la esperanza y expectativa que hacia futuro pueda mejorar. Ricardo, ¿no se equivocaron en haber hecho la reforma laboral antes que la reforma tributaria? ¿No hubiera sido mejor al revés? Absolutamente sí, eso es lo que pedíamos, pero era un hecho político, ¿no? Porque la reforma laboral, si bien nosotros entendíamos que había algunas articulaciones que tenían que ver con los litigios que se generaban a la hora de vincular un personal de la empresa, hoy le daría previsibilidad, etcétera, etcétera. Pero nadie va a tomar un personal si no tiene demanda. Por mejor ley laboral que hubiere, si no, yo no tengo demanda o necesidad, no lo voy a hacer. Por lo cual, una reforma tributaria estaba más acorde a las necesidades futuras de poder necesitar en una empresa tener personal. Entre los múltiples factores, ¿no?, que hoy afecta al sector, hablábamos de la carga tributaria, pero también está, por ejemplo, el tema de los alquileres, ¿no? Ese es otro condimento que también abona y complejiza la crisis. El hecho es que cuando el agua baja al río se ven todos los detalles que hay en el fondo, ¿no? Y esto ocurre siempre cuando hay escasez de consumo. Todo resulta muy complejo para el sostenimiento de una empresa. Y si bien al propietario no le rinde el valor del alquiler, el que lo tiene que pagar le hace imposible. Y todo es producto de lo mismo, la baja rentabilidad y el bajo consumo. Ricardo, desde CAME, ¿cómo se ve? ¿Es uniforme en todo el país esta crisis o hay sectores que les impacta con mucha mayor dureza? Lo que podemos decir que sobresale un poquito menos problemática es Neuquén. El resto del país, con sus detalles más o menos, tiene sus características y independientemente, por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene ventajas comparativas y competitivas con otras regiones que son muy monotemáticas en su producción y su estructura económica, siempre tiene un plus, pero a todas les toca. Vos mencionabas la provincia de Santa Fe. Hoy por hoy hay una red de contención que medianamente permite, ¿no?, ir surfeando, entre comillas, este contexto de crisis. Ahora, ¿cuánto tiempo también se puede aguantar desde Santa Fe conteniendo, ¿no?, la situación? Por eso que no puede escapar a la política macro país. Creo que todos van recibiendo y tienen menores recursos y con eso hay que estar subsistiendo y distribuyendo. Tenemos esa ventaja que dije anteriormente, puerto, industria, campo, etcétera, que otras provincias no lo tienen. Pero también eso, si no hay una continuidad productiva, se hace muy difícil. Algunos especialistas, así en forma hasta brutal suena, dice, bueno, la reconversión de la economía de un país siempre hay sectores que quedan a mitad de camino. Como diciendo, bueno, el desempleo de determinados sectores, como el cierre de industrias o de fábricas, como lo textil, como lo del calzado, parece que tendría que ser la lógica consecuencia de una política económica. ¿Qué se le dice a aquel sector que depende de justamente esos rubros? Ocurre que, bueno, si bien hubo en algunos sectores excesos, creo que algunos ya aprendió la lección y no acompañamos. Pero en líneas generales, cuando nosotros tenemos una política de sensibilidad social, los que estamos en este sector. Y esa es la cuestión que a veces no se entiende o uno no lo ve en determinados funcionarios, donde manejan números, estadísticas y sobre eso se basa. Entonces es muy difícil expresarle a alguien que decirle te tenés que reconvertir, readaptar, y no se sabe cómo, cuándo y en qué. Hay un límite para el reinventarse. Es un título muy lindo. Uno va a cualquier congreso TEC, escucha un hombre exitoso, alguien, pero ¿cuántos son los exitosos en comparación a la gran muchedumbre, al común denominador de la gente, que normalmente subsiste con su pequeño emprendimiento, sus ideales, etc.?
¿El gobierno debería retomar medidas que incentiven el consumo, como planes que existieron años atrás, que también permitieron obviamente soportar contextos de crisis? De hecho que sí, son cosas que nosotros proponemos, pero no está en el ADN del gobierno, no se inmiscuye en las cuestiones privadas, tampoco va a ser ninguna inversión que le pueda producir déficit fiscal para subsidiar tasas para el consumo. No sé si este es el consumo que vemos y vamos a ver por muchísimo tiempo, porque veo y siento que no hay medidas para incentivarlo. ¿Y cuáles tendrían que ser esas medidas, Ricardo? Bueno, si nosotros decimos que la baja de consumo tiene un eje fundamental que el poder adquisitivo, la falta de poder adquisitivo, la falta de incentivo, la falta de financiamiento son elementos que podían ayudar. Ahora, es el huevo o la gallina, ¿no? Hoy el empresario en general está con tan baja rentabilidad durante tanto tiempo que le resulta muy difícil mejorar cuantiosamente los salarios. Ahora lo podemos estirar a través de un financiamiento laxo. Si yo digo la mala palabra, hora 12, que en su momento fomentó el consumo, pero eso generó déficit fiscal, o sea, estoy en la disyuntiva de decir, cuando creí que estábamos bien, estábamos mal. Y tal vez ahora que estamos mal, estamos bien porque vamos a ir hacia un mundo mejor. Es muy complejo para los neófitos en la economía como nosotros, pero en realidad, si el bolsillo no alcanza, si no hay financiamiento laxo para el consumo, es muy difícil que esto mejore. Si hacemos una síntesis de todo lo que venimos hablando en estos minutos, desde tu punto de vista, ¿urge aplicar un cambio de modelo de la economía hoy por hoy en la Argentina? Por lo menos lo que presenta las pymes, creo que hay que tomar políticas de apoyo e incentivo al consumo, y digo más, tal vez haya que mirar más detenidamente la apertura irrestricta, más allá de que Argentina se dice uno de los países más cerrados, pero cerrado en los hechos reales, porque otros países son muy abiertos pero lo cierran cuando quieren, o sea que no se sabe qué nivel de cerrazón tiene, porque hay industrias que hay que protegerlas, más allá que a doña María le guste comprarse una zapatilla en Estados Unidos, más barata y que le llega el otro día, porque esa industria da trabajo a una región, tal vez, y sean clientes que yo pierdo en mi negocio, hasta que se pueda restablecer una política que no haga falta ese tipo de actitud. ¿Tiene tiempo aquel empresario para reinvertir en su empresa y ser competitivo como quiere el gobierno con respecto a las importaciones? Con China no se puede. Si, por más que ajustemos ingresos brutos, impuestos de sello y demás, no se puede. Si la pelea es por ahí, es imposible. Pero sí está bueno que se reconvierta, está bueno que se tecnifique, está bueno que sea competitivo. Pero con China es imposible. Hablábamos recién de la posibilidad de que el gobierno pueda interpretar la necesidad de aplicar un cambio en algunas medidas económicas. Vos tenés tu experiencia también, conocés el paño, estamos a las puertas de un año electoral. ¿Ese puede ser un factor que lo pueda llevar a reaccionar de algún modo a la Casa Rosada hoy? La realidad es que veo que tiene muy fijo cuál es el proyecto, el programa y los objetivos. Y no cuadramos nuestras expectativas dentro de esos objetivos. No obstante, nosotros como institución, como otras que representamos las pequeñas empresas, seguimos bregando porque eso ocurra. Pero creo que no está en el ADN de la plataforma política que conduce el presidente subsidiar, apoyar o inmiscuirse en las actividades privadas. Ricardo, sin ninguna duda, usted preside una entidad que hace tiempo viene tratando de incidir en el desarrollo económico de este país a través del comercio, la industria, la pequeña empresa. ¿Creen que van a tener eco de acá a lo que viene? Porque hasta ahora parece que el consumo el gobierno lo plantea como una solución monetarista y no como una cuestión industrial, digamos, fabril, ¿no? Lamentablemente cuando uno piensa, si yo te abro el mercado, compra donde quiera, el comercio, yo voy a decir, hay comercios que van a desaparecer porque comprarán en otro lugar que sea más competitivo.
¿A dónde se irán? Con lo cual, digo, sin ser agorero, espero que cambie la visión hacia lo que nosotros pretendemos. Ojo, ustedes han sido testigos como periodistas el trato que se le puede dar a aquellos que quieren pretender defender la industria nacional o que sea un comercio exterior administrado. O sea, esa adjetivación que tiene, la tiene para con nosotros mismos. Ricardo, gracias por compartir estos minutos con nosotros, como siempre. A ustedes. Un gusto. Ricardo Diab, quien es el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, pasó por #Hora Política. Prometimos mejorar las calles de la ciudad y estamos cumpliendo. San Lorenzo, entre Lagos y Oroño, 27 de febrero. De Boulevard Oroño a Entre Ríos. Caferata, entre Pellegrini y Presidente Perón. Boulevard Oroño, desde Córdoba a Huilo. Avenida Pellegrini, entre Oroño y Entre Ríos. Ovidio Lagos, entre Garay y Rueda. Santa Fe, entre Oroño y Dorrego. Boulevard Rondó, entre Urunday y Martín Fierro. Salta, entre Oroño y San Nicolás. Moreno, entre San Lorenzo y Santa Fe. Moreno, entre Pellegrini y Montevideo. Necochea, de Garibaldi a Presidente Quintana. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Torricelli y Asociados. Abogados. Especialistas en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Previsional, Derecho al Consumidor. Torricelli y Asociados. Ceballos 1756, Rosario. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Inicie! Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Muy bien, seguimos en #Hora Política y recibimos a una amiga de la casa, Natalia Pettinari, para conocer un poco de qué es lo que está pasando en el mundo, que no está fácil y se debe ser mucho más complicado explicarlo. Nati, bienvenida. ¿Cómo les va? Bienvenida. Un placer estar acá Gracias, nuevamente. Bueno, ¿hay algún final predecible de esto que está pasando en el mundo con la guerra que desataron allí en Oriente? ¿Viste cómo empezó el año? Primero con Maduro, el 3 de enero. Exacto. Y ahora el 28 de febrero, con el bombardeo de Israel y Estados Unidos sobre Irán. Yo creo que es una política, ¿no?, de Donald Trump que viene con todo en este segundo mandato. La situación a mí me da la sensación de que él pensó que le funcionó en Venezuela, sacó a la cabeza del régimen Nicolás Maduro y le funcionó porque hoy Delcy Rodríguez está haciendo todo lo que Estados Unidos quiere, ¿no? El que era el principal enemigo del país ahora se convirtió en la pata dominadora. Irán es otra cosa. Irán es otra cosa. Yo creo que Trump lo que se pensó probablemente era descabezo y saco al ayatollah, y acá no sé si pensó que podía llegar a pasar algo como Venezuela. Realmente me parece que es muy ingenuo pensarlo. Hay que tener en cuenta lo que representa Irán en Medio Oriente, porque Irán no es Qatar, no es Kuwait, viene del Imperio Persa. ¿No? De más de 2.400 años de historia, tiene una cultura y es un país realmente consolidado culturalmente dentro de la región, no como los otros países que se formaron medio con líneas occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, con líneas marcadas por los propios países occidentales. Y Irán es otra cosa. Irán es otra cosa en esta revolución islámica de 1979,
donde, bueno, se instauró un régimen muy duro para la población, pero que se viene con tropiezos, ¿no? No sé si se acuerdan el asesinato de Amaya Mini, esta jovencita que la policía de la moral la metió preso por tener mal el velo en la calle y apareció muerta. Entonces comenzaron a darse muchas manifestaciones que tienen que ver justamente más allá de la represión social que ejerce el régimen de los ayatolas con Estados Unidos. Ustedes no sé si se acuerdan, yo digo, bueno, fue la ingeniería de la diplomacia de Obama, el acuerdo de cooperación mutua. Con Irán, formó parte China y Rusia de ese acuerdo para que Irán deje de enriquecer uranio. Estados Unidos, los países europeos le sacaban la presión económica, entonces, bueno, ¿no? Y no solamente dejar de enriquecer uranio para armas atómicas, ¿no? Cuando se llega al 90, ¿no? Del 60 ya para arriba es preocupante y ahora se cree que tiene el 60. Comenzó a irle mejor económicamente, ¿no? Entonces la población también sintió un alivio. El resto de los países de Medio Oriente con ese acuerdo de Obama sintieron un alivio, pero quien no estaba contento con ese acuerdo era Israel, ¿no? Que quiere ser el hegemón de Medio Oriente. Ahora, así como vos considerás que Trump se metió en un brete, ¿no? con Irán, ¿vos crees que el presidente de Estados Unidos ahora quiere salir lo más rápido posible de esta situación? Digo, bueno, porque vos mencionás a Israel, que Israel está presionando para continuar con este frente abierto. Claro, bueno, una de las cosas que hace Donald Trump es lo que no sabemos por qué, pero lo que Netanyahu le pide, Trump lo hace. Entonces, bueno, el régimen venía decayendo porque Trump, cuando asume la primera presidencia, unilateralmente tira por la borda ese acuerdo de Obama, que era una ingeniería de la diplomacia, lo tira por la borda. Cuando Irán tenía control de la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no? El resto de los países podíamos saber qué tenía o qué estaba enriqueciendo, cuánta cantidad de uranio tenía o de armas, se podía saber. Después de eso, en el 2018, me parece que fue 2018, cuando Trump tira por la borda, no pudimos saber más, ¿no? Y el régimen vuelve a cerrarse en sí mismo. Donald Trump buscaba eso, ¿no? Evidentemente que el régimen no tenga crisis económica como venía. Aprovechó la situación creada por él mismo, apoyada por Israel, por Netanyahu, y ahora la noticia de hoy es que está mandando soldados, que probablemente puede llegar a haber una invasión terrestre, que esto llevaría a la guerra a otra escala. Guerra, digamos, lo llamo yo guerra, ellos no hablan de guerra, ¿no? Y Donald Trump con un discurso totalmente vacilante, que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Esto ya está, ya tenemos, ahora, bueno, dice que el régimen ya cae. Y este nivel de resistencia que tiene Trump en Estados Unidos, que se visualiza donde los republicanos no están de acuerdo en darle ningún tipo de partida económica para que siga este camino y donde mucha gente sale a la calle a manifestarse en contra, ¿pensás que puede llegar a modificar? Es clave porque es un año eleccionario Trump tiene por delante un año eleccionario. La gente no quiere otro Irak, otro Afganistán, ¿no? Bueno, y el recuerdo vivo de Vietnam, digamos, en la sociedad norteamericana, que es muy fuerte. Pero las historias recientes demuestran que deja peor de lo que está, digamos. No es perjudicial para ambas partes. Y la gente no quiere poner plata cuando la inflación se le escapa de las manos. Los números económicos, él dice que son buenísimos, pero no. Y fíjense las paradojas que justamente este año es el 250 aniversario de la independencia norteamericana, ¿no? ¿En qué contexto de la democracia? 250 años de democracia, de una de las democracias más estables del mundo, y justamente las celebraciones con un Donald Trump que denosta la democracia. Yo pienso lo que está pasando en Irán. El sistema diplomático de Estados Unidos es la envidia del mundo. No sé si lo ha descabezado mucho o no Donald Trump ahora en esta segunda presidencia, pero él le pregunta al yerno, a Steve Witkoff, su amigo de Miami empresario, Jared Kushner, el yerno. Entonces, sus decisiones, ¿viste? No, se nota que no hay... Cuando él declara y cada vez que habla, te das cuenta que el conocimiento, porque muchos dicen, bueno, no puede ser improvisado, atrás de Donald Trump hay una estrategia. Cada vez que habla, la verdad que da a entender que no.
Vos mencionaste en esta charla, primero Venezuela, después Irán, también se recorta Cuba en el horizonte, si nos ajustamos a la estrategia de Trump y sus propios dichos. Sí, lo que está haciendo, bueno, está ejerciendo lo mismo que hizo con los dos países, digamos, una presión más similar a Venezuela, te diría, pero el embargo económico viene desde hace rato. Exacto. Y bueno, lo tiene ahí a su secretario de Estado a la cabeza, Marco Rubio. A Marco Rubio a la cabeza de Cuba. Cuba está sin luz. Cuba está en la peor miseria. La verdad que el régimen resiste. No lo sé. Más de 24 horas en La Habana, en el centro, se cuidan un poquito más, pero en el resto del país más de 48 horas sin luz, sin comida. Ahora dicen que barcos rusos les dejan llevar combustible a barcos rusos, ¿no? México está ayudando con comida, pero esta situación no se va a poder sostener durante mucho tiempo. Y muchos dicen que alguien de los Castro, un nieto de Raúl Castro, estaría negociando, ¿no? Pero Marco Rubio no creo que tenga piedad. Se quiere como una transición pacífica. Yo creo que eso lo veo positivo. Como una negociación, ¿no? Como no masacre, ni revuelta, ni nada. Con Venezuela pasó eso, ¿no? Eso dentro de lo malo de la situación, que es intervenir un Estado soberano, que es una cosa espantosa, ¿no? Lo que está haciendo, violando el derecho internacional, el principio clave del derecho internacional, que es violar la soberanía de un Estado, ¿no? Dentro de eso lo positivo. Y en este contexto, Argentina. Nuestro país. Que exporta, te dicen, no, al país le va bárbaro porque exporta más petróleo, pero bueno, lamentablemente para la sociedad aumenta la nafta. Digo, ¿cómo está Argentina en este reordenamiento? O no reordenamiento todavía. Y pues tenemos los precios internacionales. Cuando llegó Javier Milei, el combustible a precio internacional, los insumos son precios internacionales. Y Argentina está alineado con el eje occidental de Estados Unidos e Israel. Bueno, Javier Milei dijo, ganaremos la guerra, ¿no? Se apropió de una guerra tan lejana donde Argentina no tiene ningún interés cercano. Nuestro país, en Irán, Medio Oriente, no hay ningún tipo de interés, ni siquiera económico. Ni siquiera Argentina tiene un acuerdo de mutua defensa con Estados Unidos o con Israel como para querer intervenir, ¿no? Estaba la noticia, bueno, que había dicho el canciller de enviar buques. Salieron de la Armada a decir, pero ¿qué buques vamos a enviar si no tenemos buques para enviar, ¿no? Y aparte me parece muchísimo costo a cambio de nada, ¿no? Los beneficios son... Políticamente también, ¿vos te preocupa algún tipo de impacto por este posicionamiento? Hablábamos del impacto económico con el tema combustibles, por ejemplo, a partir de este conflicto bélico. Pero digo, políticamente, este alineamiento a rajatabla con Estados Unidos... A mí me parece espantoso, digamos. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer el presidente de un país es mirar el interés nacional del país. Y Javier Milei no mira ningún interés nacional, sino que se alinea directamente a los intereses de Estados Unidos e Israel, sin siquiera mirar qué hacen. Es un alineamiento, lo apoyo y ni siquiera cuestiono o debato la medida. Esto se ve en Naciones Unidas con las resoluciones, donde Argentina jamás en toda nuestra historia el país estuvo tan alineado con estos dos países en un retroceso enorme para los derechos humanos. Enorme. Yo lo veo gravísimo porque Argentina no tiene una política exterior, tiene una política de alineamiento irrestricto con estos dos países. Nati, ha sido un placer. Lo mismo digo, como siempre. Muchas gracias. Bueno, esperemos que se resuelva todo. Bueno, va a tardar un poquito, creo que se resuelva allá, pero espero que dentro del 2026 por lo menos quede resuelto. Ha sido un placer, gracias. Gracias, muy amable. Nosotros seguimos en #Hora Política. Rosne Wines.
Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡inicie! Son solo 6 pasitos, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Seguimos en Hashtag Hora Política y recibimos al senador departamental de Rosario, Ciro Seizas. Ciro, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches y por supuesto encantado de estar acá como siempre. Bueno, no exento de controversia, la legislatura está a punto de darle luz verde a este proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches en la ciudad de Rosario, una iniciativa tuya. Digo, ¿cómo dimensionás todo este proceso? Pues también puso a prueba la cohesión en el oficialismo, ¿no? No, por supuesto. Son temas que son incómodos y que muchas veces la política eligió no dar esos debates o no dar esos puntos de acuerdo y desacuerdo, ¿no? De tensiones sobre una actividad que la vimos nacer, no crecimos con ella, digo, nuestra generación, digo, no creció con personas trabajando en calle, arrogándose derechos y cobrando hasta tarifas en espectáculos masivos como el fútbol o públicos masivos como recitales, y se fue desvirtuando. Pasó de una changa en 2001 a ahora una industria de la prepotencia y una escuela de extorsión. Nosotros basamos el primer punto, los primeros artículos, en que ser o trabajar o decir que se trabaja de cuidacoches es una contravención. Esto no existía y presupone que la actividad está prohibida. Obviamente, la segunda parte de nuestro proyecto incluye rescatar a personas que están en calle haciéndolo, pero darles herramientas, darles capacitación, enseñarles otros oficios. Muchas personas tienen oficios. Lo que perdieron es su circuito de conexión y en eso el Estado puede jugar un papel como garante de esas conexiones o de alguna manera un facilitador. Por eso entendemos que tiene dos grandes patas. Una es la pata del orden en calle y la otra es la pata de quién es quién en la calle y cómo eso tiene que dejar de ser concebido como un trabajo para convertirse en una cuestión no permitida que tiene que tener un puente de legalidad hacia otras actividades. Hay muchas personas que están en condiciones de salud óptimas, que están en condiciones físicas, mentales, óptimas como para poder trabajar y que a lo mejor lo que necesitan es saber algo que no saben para poder transformarlo en un modo de vida. Entendemos que no va a ser algo, una vez que tengamos la ley, fácil, ni mágico, ni rápido. También queremos ser cuidadosos con eso, la expectativa que se generó, porque tu pregunta era cómo lo dimensionás. Y bueno, generó una expectativa enorme, ¿está? Pero era porque la política se sacudió el tema como si fuera una polilla, que molesta, nunca la quiso tomar. Y es un tema que hay que tomarlo. No se puede permitir que las personas no tengan libertad de moverse, de trabajar o de disfrutar de momentos, y las personas que emprenden negocios vinculados a la gastronomía o a los espectáculos no pueden depender
de que su clientela que llegue o no a un centro comercial o a un polo gastronómico, de que haya personas que tomaron la calle. Eso ya lo transforma en un cálculo fuera de toda lógica y en una cuestión imprevisible para alguien. ¿Quién va a tener ganas de emprender así también? Entonces, tratamos de abarcar todas las cuestiones y le damos a las ciudades un rol fundamental, que es el de adherir o no. Entendemos que hay ciudades chicas que no tienen la problemática, no era nuestra idea original, pero terminamos admitiendo esa modificación, que fue un aporte que también conversamos mucho con los diputados para que no se trabe la media sanción y podamos tener rápidamente esta ley. Cuando se saca este tipo de proyectos, obviamente hay un comportamiento extorsivo en la actividad, fundamentalmente lo que tiene que ver con los espectáculos deportivos, donde sabemos de la connivencia, de la barra brava, de los sectores que tienen la responsabilidad de controlar y que no controlan, y que esos sectores que tienen la responsabilidad de controlar van y controlan los sectores blandos, digamos, ¿no? Los fáciles de controlar. Los fáciles de controlar. A mí lo que me ocupa, digamos, es ese sector blando, que realmente es un laburo para esa persona, el tiempo que le va a llevar poder capacitarse y encontrar otro trabajo en el mientras tanto. Porque el prohibir lo deja sin laburo informal, con todo lo que vos bien explicabas. Pero ¿cómo hacemos para acortar ese tiempo? Tal vez ese es el punto más difícil, porque entendemos que hay situaciones de personas de bien que por circunstancias de la vida terminaron en situaciones de vulnerabilidad. Lo que yo digo es, se intentará cortar lo máximo posible ese plazo, ese periodo en el cual haya una reconversión de una actividad a la otra, pero indudablemente que va a ser una tarea larga y compleja, en muchos casos va a ser traumática, pero tampoco podemos pretender generar una ley que contemple esas excepciones, porque cuando empezás a incluir excepciones en las leyes, transmitís un mensaje que es muy peligroso, que es que la ley no se aplica para todos de igual manera. Entonces, decidimos, después de buscar alternativas, porque es un proyecto que tenemos en preparación y en trabajo 1 año y medio, desde que está presentado prácticamente 1 año. La verdad es que optamos por enfocar y focalizar el orden en la calle primero, y a esas personas tratar de brindarles las herramientas para que lo más rápido que se pueda empiecen a ganarse la vida de otra manera. Hoy por hoy a muchos les resulta, no voy a decir sencillo, porque también son situaciones de vulnerabilidad, pero resulta más simple. ¿Por qué? Porque socialmente tenemos una tolerancia desarrollada en 25 años a esto. Pero la realidad es que tienen también que entender y transmitir a las generaciones que vienen que lo que estaban haciendo era por un gris y no por una cuestión absolutamente fundamentada, consolidada en el tiempo y permitida. Ese mensaje también tiene que llegar, porque tenemos ya la 2ª generación, por lo menos, de personas que se dedican a lo mismo, cuando no la 3ª. Yo conozco casos de personas que yo me voy y viene mi nieto. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a ese pibe que hoy tiene 17, 18, que tiene un abuelo de 60 y pico y que vio su familia atravesar como si se tratara de un trabajo, una situación que es de calle y no es digna? Entiendo el planteo y el punto de lo delicado que va a ser ese traspaso, pero hay que darlo y hay que dar un paso firme hacia adelante para poder consolidarlo y llegar a darlo. Y seguramente se tardarán meses en poder lograrlo del todo. Por eso decimos y hablamos siempre de una solución que va a ser gradual una vez que tengamos la ley aprobada, cosa que hasta ahora no tenemos, pero que estamos muy esperanzados que suceda próximamente. Bien. También está a punto de ver la luz la nueva ley orgánica de municipios. Digo, cumplió este objetivo que se desprende de lo que fue la reforma de la Constitución de Santa Fe. También hay que empezar a debatir la reforma electoral. En ese sentido, ¿las primarias se tienen que mantener en la provincia de Santa Fe? Yo soy de los que opina que sí, y yo entiendo que hay muchos que opinamos igual, que las elecciones primarias se tienen que mantener en la provincia de Santa Fe, porque garantizan un piso de participación de distintas representaciones en todo el espectro democrático, digamos, en todo el espectro de los partidos políticos o de las fuerzas políticas. Entonces también es una situación que permite que se ordene un tablero y que lo ordene la gente votando, y que no sea una decisión de coaliciones o de partidos políticos, sino que la gente ponga o saque a determinados candidatos si es que alcanzan un piso o no lo alcanzan. Entendemos que la ley de municipios
volviendo a tu pregunta, fue importante y es importante, están diputados también. Ahí también las ciudades como Rosario tienen, y Santa Fe, sobre todo, pero también las ciudades de más de 10.000 habitantes que tienen la posibilidad de redactar sus cartas orgánicas, tienen un papel protagónico porque están definiendo y van a definir cómo van a ser gobernadas y cómo van a ser las autoridades que las van a gobernar. Y eso se está discutiendo justo ahora y se va a discutir cuando se elijan los estatuyentes para redactar la carta orgánica. Entonces teníamos que trabajar sobre una ley que permitiera una aplicación subsidiaria, o sea, supletoria, mejor dicho, hasta que tengamos la carta orgánica, pero a la vez respetar las autonomías, como por ejemplo Rosario ya votó en su ordenanza fundamental de autonomía el año pasado. Entonces ese equilibrio se planteaba difícil. Entiendo que la ley electoral va a plantear equilibrios también complejos, dignos de todo proceso electoral y de todo sistema electoral. En Santa Fe tenemos boleta única y eso se va a mantener. Y obviamente que la idea de mantener las internas también está presente. Entiendo que hay sectores que dicen que no tiene que haber internas. ¿Cómo ves el oficialismo con respecto a qué posicionamiento va a tener en cara a las PASO, ¿no? Si es que realmente se ratifican? Digo, fundamentalmente porque hay un nivel de confusión a veces cuando en el Congreso Nacional representantes del oficialismo, 2 votan a favor de la reforma laboral y 2 votan en contra. Digo, ¿no? Esto también seguramente va a incidir en esas PASO, va a decir, no es lo mismo un candidato del socialismo a un candidato del PRO, por ejemplo. Claro, claro. No, indudablemente que no. Yo creo que ahí radica lo distinto de la experiencia de Santa Fe. Es un gobierno de coalición que originalmente tuvo 10 partidos políticos, hoy tiene 15 partidos políticos. Es un verdadero sistema en el que hay tensiones y discusiones, hay debates y posicionamientos, y muchos posicionamientos son de índole ideológico, político o hasta personal, ¿no? Recuerden lo que pasó, no los quiero retrotraer demasiado tiempo atrás, pero en 2018, cuando se discutió a nivel nacional la ley del aborto, con diputados que pertenecían incluso al mismo partido político, vos mencionabas al socialismo, y ahí había un diputado del socialismo que no votó a favor de la ley del aborto, a pesar de manifestaciones públicas de los principales referentes del partido, que ya no solo en forma privada, sino que en forma pública exponían y lo exponían para decidir cómo iba a votar. Yo creo que eso es sano. A mí lo insano me parece el fanatismo y el alineamiento. Y una frase fatídica que yo escucho y veo mucho, que es primero se vota y después se lee si lo manda el Ejecutivo. A mí eso me parece pésimo para la democracia y es lo mismo que hizo el kirchnerismo y que tanto se le criticó al kirchnerismo, su verticalidad, su falta de pluralismo, su imposibilidad de manifestarle críticas desde adentro o desde afuera, porque hay que recordar, el kirchnerismo era bravo, te perseguía con las redes sociales, te perseguía si no acompañabas en el Congreso de la Nación a los que eran de su propio partido, ni que hablar al resto. Entonces, y ahora está pasando lo mismo, pero en el extremo opuesto. Yo creo que la riqueza de la experiencia de Santa Fe es justamente que en determinadas normas puede haber diputados de Provincias Unidas que voten a favor de una ley, puede haber diputados que voten en contra de una ley o que se abstengan de una ley, porque eso expresa también la diversidad de opinión que hay. Hoy tenemos esa ley, que es la ley de reforma laboral, porque así lo decidió la mayoría, reglas de la democracia. Ciro, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. A ustedes, un placer como siempre. La palabra de Ciro Seixas, senador departamental por Rosario del oficialismo, quien pasó por #Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache, aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos.
Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, ruanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Cortés Batani, Servicios Inmobiliarios. Experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani. Campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos, y 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Muy bien, usted ya ha visto las entrevistas, sacará sus propias conclusiones. Sin ninguna duda que el tema de los trapitos es un tema que ocupa permanentemente a la sociedad de Rosario, es un tema candente y esperemos que, que la política pueda resolver al fin uno de los problemas que tiene la sociedad aquí en la ciudad. Sergio, Javier. Si hablamos de resolver problemas, situación en la Casa Rosada, una semana que se abre en la cual el gobierno de Javier Milei va a seguir tratando de recomponer los daños generados por esta crisis, tormenta política que tiene foco en el jefe de gabinete Manuel Adorni, bajo sospecha por el viaje de su esposa a Nueva York en una comitiva oficial. Este sospechoso viaje a Punta del Este por parte del funcionario y también su esposa, como también propiedades que no están del todo claro, ¿no?, por parte del funcionario nacional. Este tema, más la crisis económica, el parate, la falta de reactivación, también comienzan a alimentar lo que son los sondeos en los cuales varios muestreos están reflejando hoy por hoy una caída en la imagen del gobierno nacional. ¿Cómo sale de este brete el Ejecutivo, el gobierno libertario? Es todo un tema, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, con el caso de Adorni, un problema que pega de lleno en lo que ha sido la consigna base de este gobierno y de la libertad avanza. Ser todo lo distinto a lo que veníamos conociendo de la política argentina. Indudablemente algunos vicios parecen que siguen firmes y ahí está el dilema a través del cual va a verse en los próximos días cómo finalmente el Ejecutivo Nacional sortea esta tormenta política. Sin ninguna duda que el gobierno nacional actual no tiene diferencia con los anteriores en cuanto a que cuando la problemática golpea en los bolsillos de los argentinos, todo lo demás queda en un segundo plano y obviamente todas las cosas que pasan alrededor, más cuando se habló de la necesidad de un gobierno honrado, de la honorabilidad, la anticorrupción, cuando caen en ese lugar, obviamente impacta mucho más fuerte, ¿no? Exactamente, Sergio. Y en el plano provincial lo hablábamos con el senador Ciro Seixas. Prontamente la legislatura le va a estar dando luz verde a la nueva ley orgánica de municipios, tras lo cual se va a abrir el debate en un tema sumamente interesante como es una reforma electoral. Se viene un 2027 con impronta electoral y se quiere avanzar con varios cambios, también que obliga obviamente la última reforma de la Constitución de Santa Fe. Hay un consenso aparentemente inicial en torno a la continuidad de las primarias, una herramienta que obviamente le sirve al oficialismo y también le permitiría reordenar su compleja interna al peronismo provincial. Muy bien, nosotros nos vamos, le agradecemos una vez más. Acuérdese que el canal de YouTube, que tiene el programa también, donde usted puede ver todo lo que sucede en esta noche. Y mientras nos vamos, lo voy a tratar de convencer a mi amigo Javier Felcaro de que como buen hincha de News que es él, tiene la posibilidad de un anclaje en la esperanza. Todavía hay tiempo para resolver lo que parece delicadísimo, ¿no? Contame al detalle. Al detalle te cuento, bueno, fíjate lo de Kudelka, ¿no? Así que bueno, el fútbol también sigue siendo lo más importante de lo menos importante, como dice la gente del fútbol. Exactamente. ¿No? Gracias por acompañarnos.